trascendido que en TV3 han estado esta noche pues hablando de lo que es este congreso. Si nos vieron aquí filmando al señor Lluís Botinas sobre el tema del SIDA, el señor Lluís Botinas lo que denuncia es que el SIDA no es lo que dicen, y bueno, pues creo que las críticas han sido un poco especiales, ¿no? En el sentido de que, fíjate, esta gente está diciendo que el SIDA no existe y cosas de esas. Bueno, como decía en el Quijote, tiran piedras, cabalgamos. No se han fijado en otra cosa, no se han fijado en ninguna de las verdades que se pusieron aquí, no se han fijado en lo que no han hecho ninguna mención, por ejemplo, en la ponencia de Diana Castillo, hablando sobre esas clarísimas evidencias de algo tan importante como el 11 de septiembre, etcétera. No se han, y bueno, pues han ido a lo que podían. No obstante, para esta tarde también supongo que tenemos bastante prensa. Nos había querido venir Agencia F, etcétera, básicamente pues por Teresa Forcades, que llega, y pues hemos desconvocado la rueda de prensa por petición de Teresa, así que si quieren venir a filmar, y luego pues lo que digan, que lo van a sacar de contexto, pues también es muy probable. Con lo cual, mal si vienen, mal si no vienen, pues que sea lo que quieran. Bueno, gracias por estar aquí, sé que es un esfuerzo hoy domingo, pero creo que la información que nos vamos a llevar es lo suficientemente interesante como para hacer esto en vez de hacer cualquier otra cosa que se pueda hacer. Comenzamos ya, trataremos de que hoy los timings sean mejor que ayer, porque ayer por la tarde nos fuimos un poco. Y vamos a comenzar con una charla, alma grupal. Es importante destacar de que ayer fue un poco el más científico, aunque digan que no es científico, y hoy es más tema pues un poco más espiritual, porque realmente al final, cuando vemos todas estas cosas que están sucediendo, decimos, bueno, ¿cuál es la solución, no? Y quizá la solución, la solución es interna. La solución es interna, no hay que ir a buscarla fuera, sino dentro. Con lo cual, las charlas que vamos a tener hoy nos van a dar otra perspectiva y quizás soluciones, ¿no? Decíamos que el eslogan muy atrevido de algún congreso que puede salvar muchas vidas y algunas almas, bueno, pues hoy es el día de salvar las almas, ¿no? La primera persona que nos va a dar una conferencia es una persona hartamente conocida. Él es el director de la revista Tanor, también pues es diseñador, interiorista, dibujante, ilustrador, profesor de yoga y co-creador de la Ecualdea Arcadia, que he tenido el gusto de ver, que es fantástico el estilo, el ejemplo de convivencia que hay allí. Y bueno, Centro Antar, creador, y es el director de la revista El Día de la Terra. No le robo ni un minuto. Con todos ustedes, Jordi Erus. Bon dia a tots i a totes. Buenos días. Un placer que hayáis llegado a tiempo para escucharme. Agradecido también a la organización, a Miquel Celades. Y vamos a intentar explicar qué es eso. Yo, como vosotros, también estoy enardecido. Enardecido por todas las situaciones que están pasando, tan injustas, tan absurdas, y de las cuales muchas de ellas se han hablado ya, y algunos todavía faltan hablar en el día de hoy. Sin embargo, tal como Miquel ha apuntado ahora mismo, el hecho de que delante de esa confrontación parece casi imposible que exista una solución de diálogo, de acercamiento de posiciones, porque el camino verdadero para eso tiene que ver realmente con un trabajo interno. Y mi ponencia va a ser dar una serie de pautas para entender ese proceso que vivimos, esa aparente contradicción, esa situación de lucha que tenemos delante nuestro en toda la sociedad, y que inevitablemente, para alcanzar una posición de conjunto que sería lo necesaria para que realmente despertáramos como humanidad, llegar a un proceso de trascendencia para superar todas las grandes contradicciones,
Pero si no ocurre en nosotros, si no ocurre en nuestros ambientes cotidianos, con la pareja, con la familia, con el trabajo, ¿cómo podremos lograr esa armonización en aspectos mucho más globales? En definitiva, la humanidad en conjunto es una expresión de lo que cada uno de nosotros siente dentro. Por lo tanto, requiere un proceso de madurez y una comprensión clara para esto. La próxima lección de la Tierra, si hemos de llegar a superar todas estas limitaciones, es justamente llegar a trascender la contradicción, llegar a ser una unidad planetaria. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Hay quien, evidentemente, opina que delante de un tumor la mejor opción es la cirugía, extirpar esa parte de las células que han entrado en un proceso que son en contra de nuestro propio cuerpo. Sin embargo, la medicina natural opina que lo importante sería la reintegración de estas células que están en un proceso contra el propio cuerpo. De hecho, si el propio cuerpo lo sustenta, lo suyo sería que se recuperaran estas células. Sí, si hay situaciones inevitables, pues finalmente se lleva el proceso a la cirugía. Pero si pudiéramos llegar a un punto de ayudar a que estas células tuvieran el reconocimiento de que en realidad forman parte de un solo cuerpo y de una sola entidad, esa sería la forma de integrar estas células. Y así nos ocurre en todo el proceso social, y eso es lo que impide que podamos alcanzar un alma grupal y una cohesión planetaria. Sin embargo, para poder entender ese problema, el primer aspecto es el tema del condicionamiento. Nosotros pensamos y actuamos de acuerdo a cómo hemos sido enseñados. Y aunque aquí muchos tenemos una formación más allá de lo aparentemente social, aún así hay muchos condicionantes. Por lo tanto, muchos de esos aspectos que forman parte de lo que llamamos el egregor colectivo se implementan en nosotros de una forma muy seria y muy profunda, de tal manera que actuamos y hablamos y decimos cosas de una forma que va a favor de ese egregor, más que la comprensión de superar las limitaciones personales y sociales. El primer punto, por lo tanto, sería el darse cuenta o entender que estamos condicionados. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto, ¿qué solución podemos poner al problema que tenemos, que es darnos cuenta de aquello que no sabemos? Vamos a poner un ejemplo sencillo para entender de qué estoy hablando. ¿Podéis leer este texto en blanco? No. Leerlo porque se puede leer. No se ve. Ah, los que no físicamente no lo veis. Bueno, aunque leeras la primera línea sería suficiente. Bien, ya está bien, sí. Vamos a durar toda la ponencia, sí. Observar que es ilegible, pero lo podemos leer. Eso es por la cantidad de condicionamiento que existe cultural respecto a lo que estamos leyendo. O sea, hay un aspecto que está implícito en nosotros que nos permite entender más allá de que nuestros ojos no puedan entenderlo y nuestro cerebro tampoco. Hay una parte ahí escondida que es capaz de interpretar, y ahí viene el problema, que interpreta la realidad y no la vive. Lo que hacemos normalmente en la vida es interpretar los hechos, y este es el condicionamiento. El condicionamiento es que no somos capaces de ver la realidad de una forma directa, y de esa manera estamos atrapados. Por lo tanto, el punto final, que es la conciencia, se descubre a sí misma. Si alguien no toma la decisión de autodespertarse, de generar un trabajo profundo para llegar a ese despertar, eso no va a ocurrir. Tiene que existir primero esa visión clara de que uno está condicionado
y tener la voluntad y el deseo profundo de querer romper esa limitación. Para entender el esquema general de una cosmogonía, cómo funciona la cosmogonía de la vida, según alguna tradición, Purusha sería, según la tradición védica, la conciencia inmanifiesta. Es la divinidad pura, la conciencia pura antes de la materialización. Él en sí mismo genera una acción, y por esa acción se genera la vida, Prakriti, que es la conciencia tangible. Y aquí tendríamos la primera aparente contradicción. Son dos polos de una misma esencia. En realidad, cuando uno y otro toman sus puntos de anclaje, es como si en realidad pertenecieran a dos realidades distintas. Y en realidad aparentemente lo son. Pero fijaros que en realidad es la misma esencia. Es la divinidad, expresándose de dos maneras. Chitti Shakti Vilas es el juego de la consciencia, lo que genera que la vida pueda existir. Y este juego lo que hace es trabajar los aspectos de polarización de ambos aspectos, la conciencia inmanifiesta y la manifiesta, para poder generar el juego de la vida. Otro símbolo de otra tradición muy clara que manifiesta este aspecto es el yin y el yang como símbolo. Podemos verlo aquí, y esto, siendo tan simple, en realidad contiene una sabiduría impresionante. Ahí se ve continuamente que las dos partes, oscura y clara, están como persiguiéndose una a la otra, es decir, generan un movimiento. Esa acción, ese movimiento en giro, es en realidad el movimiento de la vida. Y es porque hay un deseo de atracción y una repulsión a la misma vez. Los núcleos de ambos son opuestos. O sea, aquello que se manifiesta como claro, su naturaleza interna, más interna, representa lo oscuro, la sombra, y lo que es sombra tiene un núcleo de claridad. Toda la existencia está construida de esta manera. Por lo tanto, nadie puede escapar a ese proceso. Cualquier persona, por negativa que le pudiéramos ver en sus partes más íntimas, tiene seguro una esencia, un núcleo que es contrapuesto a su manifestación. Y ese proceso de repulsión y atracción a la vez genera el movimiento de la vida. Ese movimiento, ese par de opuestos, primero, es el que genera lo que todo el mundo conoce como los pares de opuestos, en los cuales se construye toda la existencia. Masculino, femenino, noche, día, frío, calor. Todas las cualidades que queráis siempre son en pares de opuestos. Y eso significa una demostración clara de este aspecto que estamos diciendo. Nada puede eludir ese proceso en el cual hay dos aparentes realidades que en realidad son una sola. Por lo tanto, diríamos que esta naturaleza bipolar, esencial, que es la luz y la sombra, es el latido de la vida. Todo se mueve y todo actúa de acuerdo a ese principio. Y podríamos entender aquí algo que ocurre en las dos naturalezas, y aquí he puesto 4 ejemplos, pero son infinitos. La sombra contrae, la luz expande. La sombra aglutina, la luz diversifica. La sombra materializa, la luz idealiza. La sombra retiene, la luz empuja. Habría muchos otros aspectos a desarrollar en ese punto. Pero mirad también que la sombra no está considerada como algo peyorativo. Es como el aspecto cuando se habla de polo positivo y polo negativo. Lo negativo no representa algo peyorativo en el sentido negativo, sino que es opuesto sencillamente al positivo. Por lo tanto, estos dos principios trabajan necesariamente en apoyo mutuo, en total trabajo uno con otro. Sin embargo, adopta dos papeles. Uno sería la posición de oposición y otro el de complementación. Y eso depende de la forma, de la visión del observador. Cuando habéis oído algo de física cuántica, ahí está el punto clave. Yo soy capaz de comprender
si estoy favoreciendo la complementación o la oposición de acuerdo a mi estado interior. Si yo rechazo absolutamente la parte contraria, estoy en oposición. Si comprendo que esta otra parte puede añadirme una comprensión en mi punto de vista que yo no veo, por eso está en aparente oposición, se convierte en complementación. Por lo tanto, esa polaridad en oposición separa temporalmente lo que no se armoniza. Aquello que por naturaleza no entra en armonía, lo que hace es acentuar esa separación y convertirlo en opositor. También genera la tensión sacudidora. Si no fuera por la oposición o contradicción, nosotros nos dormiríamos en los laureles. No comprenderíamos que es necesario revalorizar, reentender, rediseñar la visión que teníamos o la actitud que teníamos, para ver si se nos está escapando alguna cosa, a ver si en realidad nos estamos dejando algo en el tintero por nuestra posición demasiado polarizada. Genera las crisis como forma de hacer evidente lo oculto. Esta misma situación, ese mismo encuentro puede generar una situación social de crítica. ¿Para qué? Para que surja aquello que no es evidente, que está en ocultación pasiva, para que se haga una oposición manifiesta en lugar de una oposición pasiva, que aparentemente no dice nada. Los medios de comunicación, los grupos de poder, delante de una situación de presión hacia ella, podrían optar por estas dos cosas. No son importantes, y entonces hay silencio. Sin embargo, si actuamos con contundencia, se presenta y sale aquella situación que normalmente está oculta, se evidencia como la parte en oposición. Por lo tanto, permite hacer consciente lo inconsciente en nosotros también. Nosotros no vemos este aspecto, nos permite descubrir, cuando entramos en crisis, qué ocurre dentro de nosotros. Nos obliga a trabajarnos. La polaridad en complementación une lo que se armoniza. O sea, si cuando hay una empatía, ayuda a que esa empatía pueda hacerse más grande y permite la colaboración, el trabajo compartido, los objetivos comunes, el amor, muchos otros temas. Genera la armonía fecundadora. A través de esa unión se reproduce el ser humano y también todos aquellos aspectos que son creativos y que nos vayan a ayudar a un proceso de trascendencia. Genera los cambios positivos personales y sociales. Nos permite ese proceso de madurez. Y facilita la oportunidad de realización. Para poder situarnos y por qué nos polarizamos y no entendemos bien las cosas, es imprescindible tener en cuenta algunos factores. Estos son algunos de ellos. ¿Por qué estamos mal ubicados en la existencia? ¿Por qué estamos polarizados en lugar de sentir realmente esa armonía entre las dos polaridades? Bien, algunas de ellas podrían ser pensar que la dificultad está fuera. Bien lo ha dicho Miguel antes, que el tema sería un proceso interno. Si yo creo que la dificultad está fuera, está en los políticos, está en la sociedad, está en el gobierno, cualquier idea que implique estos aspectos significa que no estoy comprendiendo en profundidad. El otro aspecto, eso significaría desidentificación. No me identifico, por lo tanto, con el ser completo que yo soy, sino que me parcializo, me polarizo. No encontrar el propio lugar de su ubicación. Para participar en el colectivo, uno tiene que entender dónde está y cómo participa en el proyecto del colectivo. No saber el objetivo ulterior, no el objetivo inmediato, no las necesidades que tenemos en la familia o en el trabajo, sino la razón profunda por la cual existimos. Eso significa indeterminación. Nos determinamos en aspectos próximos, pero no la determinación profunda que deberíamos alcanzar. No integrar las partes. Muchos de nosotros tenemos elementos en contradicción. Opinamos de una forma y actuamos de otra. Muchas veces ocurre esa falta de buen criterio, de estar unificado en uno mismo. Y por lo tanto, eso nos lleva a la dispersión.
estar en contradicción también tendría que ver, está muy unido con lo anterior. Al tener distintas partes que no integro, estoy en contradicción conmigo mismo en algunos aspectos de mí, y por lo tanto estoy en coherencia. Y no asumir con actos la comprensión adquirida es la falta de compromiso. Si yo vengo aquí y he aprendido una serie de valores, el hecho de llevármelos a casa como algo puramente intelectual y no aplicarlo en mi vida de una forma pragmática y comprometida, significa una falta de compromiso. Todos estos puntos, tal vez hay más, son esenciales para poder ubicarnos de una forma correcta en la existencia. ¿De qué manera urdimos en la trama? Es decir, nosotros actuamos para que a partir de una comprensión de toda nuestra existencia, automáticamente hemos de actuar para que estas comprensiones tengan un efecto real. Si hemos de llegar a un proceso de ayuda mutua y de transformación social o planetaria, es imprescindible el urdir en esa trama que significa la existencia. Son actitudes de cohesión. Una sería no dar nada por sentado. Hemos dicho al principio que esa posición que nos condiciona es porque damos por sentado muchas cosas sin haberlas constatado, sin haberlas valorado de una forma conveniente. Por lo tanto, nunca demos nada por sentado. Esto nos puede ayudar a ese aspecto. Separar el grano de la paja. Hay cosas que son de primera prioridad, que son excelentes, que son de una gran importancia, y otras que no lo son. Y no es que las que no lo son no sirvan para nada. Sirven en condiciones de superficialidad, de acuerdo al valor del aspecto que queramos trabajar. Elegir los modelos. Yo no puedo actuar en este mundo sin elegir modelos concretos. He de autodeterminarme y, por lo tanto, formar parte de algo. ¿Y cuál es el modelo que quiero formar parte? O me quedo en un estado de indeterminación donde manejo muchos aspectos que no se trabajan de una forma unitaria. Por lo tanto, también elegir el compromiso. Antes hablamos del compromiso en general, aquí es un compromiso concreto que tiene que ver con actos y proyectos concretos. Crear pactos de conspiración consciente. Esto podría ser un pacto de conspiración consciente. El agruparnos aquí y el darnos información mutua sobre muchos aspectos que nos pueden ayudar a despertar. Favorecer y apoyar las ideas de cohesión. Ninguna idea que no sea de cohesión ayuda al plan. Normalmente hay muchas opiniones egoístas que nos llevan a la ruptura y a la separación entre unos y otros. Y por último, la acción creativa y constructiva en la acción. O sea, nuestra posición en la vida tiene que ser totalmente práctica. El espíritu ha de manifestarse en lo concreto, no en las ideas, no en los sentimientos, solo. Las ideas y los sentimientos son la base, la parte más sutil, en la cual después nuestro ímpetu y nuestra acción tiene que madurar y certificar que nosotros estamos en esa línea, estamos en esa intención. Por los frutos los conoceréis, no por las ideas, no por los sentimientos, por los frutos. Por lo tanto, para hacer esto, hemos de participar. Si nos quedamos fuera del proceso, si somos meros espectadores, si nos miramos las cosas desde lejos porque nos da miedo, porque no estamos seguros, porque dudamos, porque cantidad de aspectos que inhiben nuestra capacidad creativa y divina. El hecho, por lo tanto, de participar voluntariamente y apasionadamente en aquello que decidamos significa un nivel de madurez espiritual en este mundo. El tomar parte se nos explica también en el Bhagavad Gita, que es un texto sagrado hindú, se nos explica metafóricamente algo esencial. Hay un personaje que está a punto de ir a la batalla, su maestro es Krishna, él es Arjuna, y él sabe que delante del enemigo
Hay mucha gente conocida llamada por él. Hay primos, hay tíos, hay gente cercana. Y él dice que no va a luchar, que se rinde y que no va a luchar. Y el mensaje que Keynesian le dice: la vida te ha puesto en esa situación. No es tu elección decidir quién está delante en el campo opuesto. Lo que dice la vida es que tienes que comprometerte y luchar. Puede que tú mates a alguien, puede que te maten a ti. Esta es una consecuencia de la lucha, pero la decisión de luchar es algo inevitable porque tú estás en ese mundo y has nacido para confrontar las cosas tal y como vienen. Hay una postura que normalmente adoptamos, que es justamente delante de la crisis de valores, de la no comprensión, de la falta de madurez en algún principio, optamos por no actuar, incluso tal vez por no pensar. No queremos pensar porque el pensar nos llevaría a determinadas conclusiones y eso nos forzaría a un compromiso. Y muchas veces no queremos ponernos a pensar qué ocurre en este aspecto o en otro, temas trascendentales de nuestra vida. Y por lo tanto, optamos por ceder nuestro poder a otros, como lo hacemos en el aspecto político. Votamos enseguida y muchas veces ni siquiera sabemos a quién votamos, con certeza. El sistema de partidos está creado de una manera que es antihumano y antinatural, porque no conoces ni siquiera a las personas que le llegan tus votos. Votas al partido, no a la persona. Y en ese vacío de tu implicación, alguien se aprovecha. Las personas que están en el poder se aprovechan de tu falta de participación. Sacan provecho. De alguna manera, los vacíos legales, los vacíos morales, los vacíos de todo orden que ocurre a nivel social son llenados por aquellos sin escrúpulos que se aprovechan de nuestra falta de participación. Por lo tanto, la falta de participación permite la manipulación. Existen, por lo tanto, tres elementos, tres maneras de explicar cuáles son las diferentes actuaciones conscientes. Uno es el que es consciente de sí mismo y de sus circunstancias. Hablamos de niveles evolutivos. En este caso, esa persona está en un proceso de polarización. Ella marca que está en unas tendencias determinadas y tiene unos valores circunscritos en una polarización. El que es consciente de sí y del colectivo, no es tan fácil tener una visión clara del conjunto y al mismo punto tomar partido en algo conscientemente, porque entiendes los dos aspectos, las dos visiones, las dos partes. Y el que es consciente de las causas, el por qué, por ejemplo, existe esa ruptura, esa postura en oposición, aquel que entiende esto está en un proceso de realización. Comprender para participar, las claves de la participación. Antes ya hemos comentado algo en ese sentido. No sabemos lo que no sabemos. No sabemos lo que no sabemos. Toda aquella parte oscura de nosotros la desconocemos. Y si no hay una labor profunda para intentar captar lo que no sabemos, no podemos comprender qué cantidad, qué volumen de aspectos a conocer no sabemos. Por lo tanto, hay que aprender a aprender. Hemos de entender que hay una manera de aprender aquello que no hemos aprendido. Hemos de superarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos tiempo? ¿10 minutos? Por lo tanto, es evidente que no podemos cambiar ni podemos huir de ninguna situación de la cual no nos sentimos apresados, de la que no nos sentimos condicionados. Si no dudamos de cualquier cosa de la que existimos, hemos nacido aquí y uno se pregunta, bueno, aquí siempre ha sido así, pero tiene que seguir siendo así. ¿Por qué hemos de aceptar que las cosas son como son? Incluso aceptar todo lo negativo, todas las injusticias de la forma que lo son, sin mover ni un dedo. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Y esta es una suficiente explicación contundente, inteligente y sabia
para aceptarlo? Por tanto, requiere un esfuerzo, no solo una comprensión de nuestra propia ignorancia, sino el esfuerzo de intentar resolverla. La apertura al conocimiento requiere ese esfuerzo. El conocimiento verdadero no se nos va a dar en las aulas, no se nos va a dar en los libros. Tiene que ver con una profundización en el propio ser. Sí es cierto que un libro, una charla, una película, nos puede servir de estímulo, pero si ese material, esa inspiración, no produce en nosotros una simiente que genere realmente un cambio en nosotros, pues nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar como una semilla que está sembrada en una tierra estéril. Vitalmente la semilla y potencialmente tiene la vida dentro de ella, pero la semilla no explotará, no germinará. Le faltan los elementos claves para que pueda existir ese descubrimiento. Por lo tanto, hemos de encontrar la tierra fértil. Y ese es un esfuerzo personal y ineludible. Aquel que se aparta de ese compromiso se está apartando inconscientemente del proceso de la vida y, por lo tanto, de la creación del alma grupal. Hemos nacido para ser instrumentos de lo divino. Somos una inversión de lo divino. Una inversión para que crezca en nosotros la verdad, crezca en nosotros lo auténtico y seamos transformadores reales de nosotros mismos en primer lugar y de la sociedad después. Solo comprende el que constata, no el que entiende. El entender es una parte intelectual que no hace que eso comprendido es como aquel que opina. Lo que sale en televisión es cierto, o lo que sale en los periódicos es cierto. Muchísima gente actúa de esa manera. Y es absurdo. ¿Cuántos intereses ocultos hay detrás? Para que lo que sale allí salga de la forma en que sale. ¿Qué pretende provocar en nosotros? Hemos dicho antes que la polaridad y el antagonismo están en aparente contradicción. Y en realidad esto es la chispa que genera la vida. La integración del todo. Nada está fuera de ese proceso. Por lo tanto, no podemos hablar que entidades oscuras, que partes negativas, que otras cuestiones están fuera del proceso, están formando el proceso. Nada está fuera del todo. Y estamos hablando del conocimiento del todo. Todo opera hacia la unificación y el autorreconocimiento, aunque no lo creamos. Porque, como hemos dicho antes, incluso aquellos aspectos que aparentemente luchan en contra nuestro, tienen su misión. El papel que hizo Bush en Estados Unidos en su momento dado a nivel político sirvió para que la luz se manifestara mucho más contundentemente en muchas mentes y en muchas sociedades. Por lo tanto, observemos el papel de la oscuridad o de la sombra, que tiene un sentido proactivo, no es algo que está fuera del proceso. El antagonismo y la complementariedad. Lo antagónico y complementario es lo mismo. Es justamente por esa actitud interna que podemos convertir aquello que es antagónico en complementario. Pero hemos de hacer ese proceso. Es un trabajo interno que hemos de madurar para llegar a esa comprensión. Y un punto importante es la ley de la inclusión. Para poder discernir aquellos aspectos que son esenciales en nuestra vida, deberíamos entender qué es esto. Siempre existe una polaridad en cualquier idea o acción que podamos hacer. Siempre hay una idea y una acción que es opuesta. Os voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué es mejor? ¿Una alimentación carnívora o vegetariana? Pues cada uno tendrá sus propios argumentos para poder afianzarse en su propia comprensión.
Pero si uno quiere eludir y salir por encima de su condicionamiento, debería entender que hay una ley superior que es capaz de unirlo y dar sentido a ambas cosas. Por ejemplo, la ley del mentalismo. Yo creo aquello que pienso, pienso aquello que creo. Y esa ley es superior a ese antagonismo. Todo, por lo tanto, en la existencia se puede resolver por la síntesis de los elementos en oposición. Podemos superar cualquier situación que realmente nos parece negativa a través de un aumento de nuestra conciencia hacia un proceso de síntesis. La polaridad genera tensión, la complementación, armonía. Ambas son precisas, porque en un mundo absolutamente en paz y armónico no habría la tensión suficiente como para poder generar la vida. La propia tensión sexual que genera vida. Imaginar una postura pasiva delante de la pareja, sin estimularse, sin sentir pasión. Ahí se produce una tensión. Y esa tensión es de la parte de la sombra. Es ese aspecto el que nos ayuda a despertar esa libido. Por lo tanto, la inclusión requiere comprender ambas partes. Y a mayor consciencia, mayor inclusión. Podemos comprender e incluir cosas a un nivel más alto. Y por lo tanto, un principio mayor incluye a los principios menores. Sabemos, todos estos aspectos que estamos hablando, de la crisis provocada por las contradicciones, por todos esos elementos sociales que estamos detectando. Las grandes crisis generan grandes oportunidades para ambas partes. Por lo tanto, es una oportunidad las crisis. La luz no puede someterse a la sombra. Me sabe mal tener que ir un poco rápido, se podría extender mucho más, pero tenemos el tiempo muy limitado. En realidad, la sombra es ausencia de luz. No es un elemento en oposición. Es como que la parte divina se gira de espaldas. Y es lo que ocurre en la parte de atrás de la parte divina. Es lo que ocurre fuera de nuestra conciencia. No son dos aspectos. Por lo tanto, la conspiración de la sombra ayuda a la luz para provocarla, para estimularla. La conspiración de la sombra clama la conspiración de la luz. La lucha contra la sombra, a su vez, genera mayor oposición si se considera como enemigo. La asimilación de la sombra reduce la oposición. La integración a la unidad, progreso evolutivo, fases de la integración. Normalmente actuamos de una forma centrípeta, es decir, hacia adentro, por tener una conciencia demasiado personal o egoica. La otra parte sería la actitud opuesta. Cuando hemos alcanzado una madurez, queremos servir al colectivo, queremos formar parte de una forma generosa con todo. La integración como evolución natural también ocurriría de esa forma: conciencia inerte, conciencia activa y conciencia unificadora, que corresponde a los conceptos anteriores. Y el camino hacia la unificación o hacia la unidad sería la ausencia de servicio, que es cuando la conciencia es latente pero no activa, el servicio hacia sí mismo e inconscientemente al colectivo, porque cuando uno trabaja para intentar conseguir un sueldo, también está ayudando a que otras cosas prosperen a su alrededor. Esto sería la conciencia parcial, perdón, la conciencia egoica. El servicio consciente parcial al colectivo, cuando uno quiere decir, pues voy a dedicar un sábado por la tarde a la semana a ayudar a la Cruz Roja, pues esto es la conciencia en mutación. Y el servicio al colectivo es la conciencia despierta, cuando uno se dedica plenamente a ayudar o entender a los demás. Y ser el servicio, ser uno, el mismo servicio, es la conciencia iluminada. Terminamos aquí. El alma, por lo tanto, grupal, es el destino de la vida. El próximo paso evolutivo de la humanidad es alcanzar esa unidad como humanidad.
Y los puntos clave son que es necesaria la elevación de la conciencia planetaria, crear la unidad en la diversidad, hemos de aceptar al otro y a los puntos de vista distintos a los nuestros, la visión holística, por lo tanto esa comprensión completa de todo lo que existe, la visión global y acción local, comprender de una forma amplia, pero actuar de una forma concreta, la ética y la espiritualidad como base social, que sabéis que hoy en día se ha perdido esto como base, el máximo bien para el máximo de participantes, la actividad pragmática y responsable y la conciencia crística o alma planetaria. Este documento lo tendréis también después en la web si lo queréis descargar o para poder usarlo, y me sabe mal no tener más tiempo. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a Jordi Rus por su tremenda conferencia, y efectivamente el documento estará, y todos los documentos, todos los PowerPoint de las charlas de ayer, las de hoy, se irán colgando en la web de cienciaespiritu.com, aparte de las correspondientes de webs de los ponentes.